Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque la información que vamos a analizar hoy está dando la vuelta al mundo y merece ser conocida. 3 Atlas acaba de pasar más cerca de la Tierra que nunca, y justo ahora, su extraño latido ha vuelto a cambiar. No hablamos de ciencia ficción ni de teorías de Internet, sino de observaciones reales que no encajan del todo con lo que esperamos de un cometa. Hoy vamos a analizar por qué este patrón rítmico desconcierta a los astrónomos, qué dicen los datos más recientes y por qué algunos científicos creen que aún no entendemos realmente qué es 3 Atlas. Quédate hasta el final, porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Creo que muchos astrónomos estarían de acuerdo en que hay otras formas de vida en el universo y que bien podrían ser formas de vida inteligentes. Creo que donde tal vez te conviertes en una voz solitaria, o casi solitaria, es al pensar que lo que estamos viendo ahora es potencialmente una nave de guerra extraterrestre, cuando las pruebas apuntan en otra dirección, que se trata de un objeto natural. No. Bueno, cuando dices pruebas, cuando la gente dice que se comporta como un cometa, lo que quieren decir es que vemos una nube de polvo y gas a su alrededor. Ahora, imagina que ves una nube de polvo a lo lejos y afirmas que debe de ser un caballo, porque un caballo es un objeto natural que produce polvo cuando corre. Y entonces yo te digo, no, en realidad es un coche el que ha producido este polvo. El simple hecho de ver la nube de polvo no te dice nada sobre el objeto en sí. Quiero decir, obviamente, los expertos tienen su confianza. Pero mi opinión sobre la ciencia es la siguiente. La base de la ciencia es la humildad para aprender. No es la arrogancia de la experiencia. Y lo que se ve muy a menudo es que los expertos te dicen lo que algo debería ser y demuestran con ello la arrogancia de su experiencia. No están dispuestos a aprender nada nuevo. Bueno, que proviene de un sistema solar diferente, de un sistema estelar diferente, con composiciones quizás diferentes. Quizás eso es lo que dirían los astrónomos. Sin embargo, no existe peligro de que se seleccionen pruebas para dar forma a una narrativa, y que así es como comienzan las teorías de la conspiración. No tiene nada que ver con las teorías conspirativas, porque yo defiendo la recopilación de tantos datos como sea posible. De hecho, el verdadero riesgo para la ciencia proviene de los expertos que nos dan la respuesta sin verificarla con datos empíricos. Me recuerda siempre al Vaticano, que no estaba dispuesto a mirar por el telescopio de Galileo porque ya sabía la respuesta. Así que el riesgo proviene realmente de que no recopilemos suficientes datos para comprobar nuestras hipótesis. Así que mi enfoque consiste básicamente en intentar obtener tantos datos como sea posible para educarnos, porque la imaginación de la naturaleza suele ser más amplia que la nuestra. Entonces, en definitiva, ¿se trata de un regalo no deseado para estas fiestas? No lo creo. Para mí, es un regalo muy deseado porque, francamente, cuando leo las noticias todos los días, y eso es lo que todo el mundo quiere que hagas, simplemente, ya sabes, centrarte en asuntos terrenales, me deprimo mucho. Y, francamente, una de las razones por las que busco una inteligencia superior en el espacio exterior es porque no la encuentro a menudo aquí en la Tierra. Por fin, se ha producido el acontecimiento más esperado. El 19 de diciembre, el 3 Atlas se acercó al máximo a la Tierra, un momento que capturó la atención tanto de los astrónomos como del público en general. Oficialmente, todo parece estar en orden. El objeto se encuentra exactamente donde predijo la efeméride y parece intacto, lo que hace que los científicos estén seguros de que no corremos ningún peligro. En este momento, el 3 Atlas se aleja de la Tierra y continúa su viaje hacia un encuentro con Júpiter en marzo. Pero, en medio de estos informes tranquilizadores, sigue habiendo algo extraño. Los observatorios han detectado un patrón rítmico similar a un latido en el brillo del objeto que sigue sin tener una explicación sencilla. ¿Se trataba de una anomalía temporal? ¿O podría ser una señal de algo mucho más significativo? ¿Qué está causando este pulso? ¿Podría apuntar a un misterio más profundo, uno que aún no hemos comprendido del todo? A medida que 3 Atlas se adentra en el espacio, surge la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de esta extraña señal? A primera vista, el fenómeno parecía familiar. Al igual que otros cometas y cuerpos celestes, el brillo de 3 Atlas fluctuaba a medida que giraba. Esto es típico de los objetos espaciales que tienen superficies irregulares en las que la luz solar incide sucesivamente en diferentes partes del objeto. El cambio periódico de brillo, un pulso regular, si se quiere, fue detectado por varios observatorios. Pero había algo más. El ciclo de este pulso era constante, con un periodo de alrededor de 16,16 horas.
Sin embargo, a medida que el objeto se acercaba al Sol, ese periodo se reducía a aproximadamente 15,48 horas. En sí mismo, el patrón no era lo más desconcertante. Lo era el hecho de que el cambio en la sincronización del pulso no se ajustaba a los modelos naturales que habíamos construido para este tipo de objetos. ¿Por qué un cometa, un simple trozo de hielo y roca, mostraría un ritmo tan específico? Más aún, ¿por qué cambiaría al acercarse al Sol? Mientras los científicos se debatían con estas preguntas, una cosa quedó clara. El latido de 3 y Atlas no era simplemente una variación aleatoria en el brillo. Había algo más en juego, y no podía descartarse como un simple efecto de desgasificación o rotación. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que lo que estaba sucediendo podría no ser un proceso natural en absoluto. Avi Loeb, el renombrado astrofísico, fue uno de los primeros en destacar las extrañas y desconcertantes anomalías de 3 y Atlas. Entre ellas se encontraba la actividad de chorros de 3 y Atlas, que llamó la atención. Como era de esperar, el objeto mostraba signos de desgasificación, liberando material de su superficie a medida que se calentaba. Pero no se trataba de una cola cometaria típica. En lugar de la cola habitual que se aleja del Sol, 3 y Atlas mostraba un chorro hacia el Sol, un fenómeno que desafiaba las expectativas. Después de su perihelio, el punto en el que pasó más cerca del Sol, el objeto continuó emitiendo un chorro estrecho y fuertemente colimado que apuntaba directamente hacia el Sol, una alineación que era estadísticamente improbable para un cometa que debería estar experimentando el movimiento caótico y la presión de radiación habituales. Lo que resultaba aún más desconcertante era el hecho de que el ángulo de apertura de este chorro era aproximadamente la mitad del grado de desviación gravitacional que sufrió el 3 y Atlas durante su paso por el Sol. Esta relación precisa entre el ángulo del chorro y la desviación del objeto sugería que el chorro no era solo un producto del gas que escapaba de la superficie del objeto. En cambio, parecía estar conectado a una fuerza más estructurada, algo que no podía explicarse fácilmente con los modelos tradicionales de cometas. Además del chorro hacia el Sol, el objeto parecía contener múltiples chorros o incluso una estructura de chorros compleja. Después del perihelio, estos chorros continuaron mostrando un nivel extraordinario de consistencia y alineación, incluso cuando la trayectoria del objeto cambió. No se trataba del comportamiento aleatorio de un cometa que desprendía material, sino de algo más deliberado. Estas características estaban tan bien organizadas que no encajaban simplemente en el marco de la desgasificación cometaria. Cuanto más observaban los científicos, más parecía que el objeto no solo estaba a la deriva en el espacio, sino que estaba involucrado en algún tipo de proceso activo. Lo que hacía que todo esto fuera aún más misterioso era que 3 y Atlas no se desintegró, como muchos esperaban tras un paso tan intenso cerca del Sol. En cambio, siguió siendo un único cuerpo intacto con su cola antisolar visible incluso después de su máxima aproximación, algo que distaba mucho de ser típico en un cometa sometido al intenso calor y la radiación del Sol. El comportamiento de 3 y Atlas no se limitó a sus chorros. Su trayectoria, su recorrido por el sistema solar, también destacó. Al entrar en nuestro sistema solar, 3 y Atlas siguió una trayectoria retrógrada que parecía alineada de forma inusual con el plano de los planetas, una trayectoria que, estadísticamente hablando, no debería ocurrir por casualidad. La alineación era tan precisa que planteó preguntas sobre la naturaleza del movimiento del objeto. ¿Seguía una trayectoria natural a través de las estrellas? ¿O había algo que influía en su dirección? Si era así, ¿qué era? Esta misteriosa alineación cobró mayor importancia cuando se comparó la trayectoria de 3 y Atlas con otras anomalías astronómicas. Por ejemplo, la dirección de desplazamiento del objeto se alineó con una precisión de 9 grados con la famosa señal WOW, una señal de radio detectada desde el espacio en 1977 que se ha especulado que proviene de una fuente extraterrestre. La señal WOW fue una breve ráfaga de ondas de radio tan inusuales en su frecuencia y características que los científicos aún debaten su origen, y algunos especulan que pudo haber sido una señal enviada por una civilización extraterrestre. El hecho de que la trayectoria del 3 y Atlas coincidiera estrechamente con la dirección de la señal WOW, sin duda despertó la curiosidad. Aunque esta alineación puede parecer una coincidencia, se sumó a la creciente lista de extrañas coincidencias que rodeaban el viaje del 3 y Atlas. Algunas anomalías podrían descartarse como aleatorias, pero cuanto más se acumulaban, más difícil resultaba ignorar la posibilidad de que este objeto estuviera siguiendo de alguna manera una trayectoria, o incluso un propósito, que no se ajustaba a la aleatoriedad esperada de un cometa interestelar típico. La pregunta que surgió no era solo si este objeto era otro cometa errante con una trayectoria impredecible, sino si su trayectoria estaba dirigida intencionadamente. ¿Podría el 3 y Atlas haber sido guiado o influenciado por algo más allá de las fuerzas naturales que actúan en el cosmos? ¿Era simplemente un objeto perdido en el espacio? ¿O había un diseño mayor en juego, algo que había puesto a este objeto en una trayectoria que se alineaba tan estrechamente con la infame señal de posibles orígenes alienígenas? Cuantos más datos recopilaban los astrónomos, más parecía que 3 y Atlas no seguía la trayectoria caótica habitual de los desechos espaciales.
Su trayectoria parecía demasiado precisa, demasiado extraña, lo que planteaba la posibilidad de que las fuerzas que lo influían fueran algo más allá de los mecanismos naturales que esperábamos. A medida que se obtenían más datos, la composición del objeto suscitaba aún más inquietudes. Los cometas suelen estar compuestos por una mezcla de hielo, polvo y compuestos orgánicos, normalmente en una proporción bastante predecible. Pero la composición de los gases emitidos por 3 y Atlas, el material que expulsó al atravesar el sistema solar, parecía ser significativamente diferente de lo que cabría esperar de un cometa típico. Los análisis mostraron que la proporción de níquel y hierro en el gas liberado por el 3 y Atlas era mucho mayor que la de cualquier cometa estudiado hasta entonces. Aunque algunos cometas pueden contener trazas de metales, esta proporción en particular parecía fuera de lo normal, lo que sugería una composición que no era nada habitual. El níquel es un metal poco común en la mayoría de los cometas, que están compuestos principalmente por agua, hielo y compuestos basados en carbono. Pero en este caso, el objeto parecía estar liberando un gas rico en metales, concretamente en níquel. Esta anomalía era una pista importante de que el 3 y Atlas podrían no ser solo una simple roca helada a la deriva en el espacio. En cambio, podría ser algo completamente diferente, algo que no encajaba en los modelos establecidos de química cometaria. Tal composición planteaba más preguntas: ¿era el objeto de origen natural? ¿O era un artefacto fabricado? ¿Podría haber sido diseñado con una composición de materiales inusual, posiblemente para cumplir una función? ¿O representaba algo que nunca habíamos encontrado antes? Esta extraña composición se unía a otra incógnita, la baja masa de agua en el gas en comparación con lo que esperábamos de los cometas típicos. En la mayoría de los cometas, el agua constituye una parte significativa del material de sus colas y emisiones de gas. Sin embargo, la cantidad de agua liberada por 3 y Atlas era mucho menor de lo esperado. Solo el 4% de su columna de gas era agua. Esta era otra anomalía significativa. La desgasificación cometaria suele producir una masa de agua en las nubes de gas que rodean al objeto. Como la mayoría de los cometas están compuestos principalmente por hielo, la falta de agua sugería que el objeto podía estar compuesto por algo mucho más complejo o incluso sintético. Si no se trataba de un cometa natural, podría ser un objeto artificial. O tal vez un vestigio de alguna tecnología avanzada. Cuanto más estudiaban los científicos el objeto, más parecía que no se trataba de una simple roca espacial. Era algo fuera de lo común, algo que no encajaba en las definiciones típicas de cometa o asteroide. Sin embargo, quizás una de las características más desconcertantes de 3 y Atlas era su velocidad y masa. El objeto era mucho más masivo que los visitantes interestelares anteriores, como Oumuamua, pero se movía a una velocidad mucho mayor. El hecho de que 3 y Atlas fuera más pesado y rápido que los objetos anteriores procedentes del espacio interestelar despertó inmediatamente las sospechas. La mayoría de los visitantes interestelares como Oumuamua han atravesado nuestro sistema solar a velocidades relativamente altas, pero 3 y Atlas era mucho más masivo y se movía a una velocidad aún mayor. Su mayor masa y velocidad en comparación con Oumuamua lo hacían destacar, lo que reforzaba la teoría de que 3 y Atlas podrían no ser un objeto aleatorio a la deriva en el espacio, sino algo que había estado viajando con un propósito específico en mente. A este misterio se sumaba la polarización negativa extrema de 3 y Atlas. La polarización se refiere a la forma en que la luz se refleja en la superficie de un objeto, y la forma en que se polarizaba la luz de 3 y Atlas no coincidía con los patrones esperados para los cometas típicos. El polvo cometario suele reflejar la luz solar de una manera que produce un patrón de polarización característico. Pero la polarización de 3 y Atlas era mucho más extrema que la observada en otros cometas. Esta polarización negativa extrema sugería que la superficie del objeto podría estar hecha de un material diferente a cualquier otro encontrado en nuestro sistema solar. ¿Estaba hecho de una sustancia sintética, algo diseñado con propiedades específicas en mente? La anomalía de polarización negativa fue una de las pruebas clave que los científicos señalaron al especular que el 3 y Atlas podría ser un objeto artificial, o al menos uno que no encajaba en el perfil de un cometa típico. El comportamiento del 3 y Atlas cerca del perihelio, su punto más cercano al Sol, no hizo más que aumentar la creciente lista de enigmas. El objeto se iluminó con una rapidez inusual al acercarse al Sol, y su color cambió a un tono azul distintivo, algo nunca visto en cometas anteriores. Este rápido aumento de brillo y cambio de color eran indicios adicionales de que el objeto se comportaba de forma diferente a cualquier cometa que hubiéramos encontrado. Los cometas conocidos suelen mostrar un aumento gradual de brillo a medida que se acercan al Sol, con sus colas expandiéndose gradualmente. Pero el repentino aumento de brillo del 3 y Atlas era más consistente con el comportamiento de un objeto artificial diseñado para absorber y reflejar la luz solar de forma controlada. El color azul también destacaba, lo que sugería que el 3 y Atlas podría tener algún tipo de composición o estructura superficial que alteraba la forma en que reflejaba la luz solar, otra característica que no se suele ver en los cometas naturales. Mientras el 3 y Atlas continúa su viaje hacia Júpiter, el objeto sigue siendo un enigma cósmico. ¿Era simplemente un cometa inusualmente activo?
¿O representa algo mucho más significativo? Por ahora, el verdadero propósito del objeto y el significado detrás de su latido siguen siendo un misterio, uno que mantendrá a los astrónomos, teóricos y al público especulando durante años.